pulmonar, en un zoom de derecha a izquierda, o la cianosis periférica, en donde solo se comprometen las extremidades, como es en la insuficiencia vascular arterial, ¿sí? O por vasoconstricción, por frío, por enfermedades del colágeno, por fenómeno de Raynaud. Eso es cianosis que llamamos periférica. O cianosis mixta, como el término, que es mixta, o sea, es central y periférica, y la cianosis por alteración en la hemoglobina, que son cuando algunas sustancias desplazan la oxigenación, y obviamente, por ejemplo, la intoxicación por cianuro es una causa de cianosis por alteración de la hemoglobina, o sea, porque se adhiere el cianuro de hemoglobina por metahemoglobinemia y desplaza el oxígeno, y el paciente toma la coloración azul y los pacientes fallecen. El edema es la presencia de líquido intersticial extravascular en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y en el paciente podemos hablar de los tipos de edema. Entonces está el edema localizado y el edema generalizado. El edema localizado, el típico, el edema de un miembro cuando hay una trombosis de una vena, cuando hay por ejemplo, irradiación, el edema por compresión linfática, el edema de la linfangitis o de la celulitis. Y el otro es el edema, por ejemplo, del cardíaco, el edema generalizado que se edematiza las piernas, el abdomen y la cara y las extremidades, que es la famosa nasarca. ¿Y quién genera edema generalizado? Pues la enfermedad cardíaca, la falla cardíaca congestiva, la enfermedad renal, la enfermedad hepática o la enfermedad carencial, o el edema angioneurótico de Quinque, que es por alérgico, por uso de medicamentos. Entonces, básicamente vamos a hacer referencia, obviamente, más al edema generalizado, que es el edema del cardíaco. Recuerden que la fisiopatología del edema del cardíaco puede ser porque hay una activación de renina, angiotensina, aldosterona. Es decir, en estados normales la presión hidrostática se compensa con la oncótica, la presión intersticial del líquido hidrostática intersticial se mantiene un equilibrio, se llama ley de Starling, pero si se afecta esas presiones, por ejemplo en la falla cardíaca sube la presión hidrostática, la oncótica se mantiene igual o baja la oncótica, entonces el paciente presenta edema por eso, porque se activa el eje renina-angiotensina, ¿cierto? Porque el paciente hace hipoperfusión renal y se activa también el eje renina-angiotensina. Entonces los pacientes hacen edemas y la característica de ese edema, como lo vamos a describir, es que aparece en los miembros inferiores con el transcurso del día, con el paso de las horas, y al final del día el paciente ya está totalmente edematizado. Es un edema que, como lo muestra aquí, deja fóvea al presionar, la piel es lisa, brillante y puede tomar el aspecto en cáscara de naranja, ¿cierto? Y para contextualizar y para reafirmar lo que les estoy diciendo, el típico edema del cardíaco, como les dije, inicia en los miembros inferiores, a menos que el paciente esté encamado. En paciente encamado el edema es sacro, es en el sacro, que son los sitios de declive, ¿sí? El edema es bilateral, generalmente no es asimétrico, es un edema simétrico, aunque puede ser uno más que el otro, pero es más bilateral, y disminuye con el reposo nocturno. Mejora cuando ese paciente que se acuesta, disminuye el edema acá, pero aumenta el edema pulmonar, por lo que les explicaba, por aumento de la presión venocapilar, aumento del retorno venoso. La principal causa de edema es la insuficiencia ventricular izquierda, obviamente, del edema pulmonar, y en la derecha pues causa el edema generalizado, o sea, la hepatomegalia, la ingurgitación yugular, hepatomegalia, la ascitis, el edema del miembro inferior por falla ventricular, principalmente derecha. Recuerden que también hay un aumento de la hormona antidiurética inicial que retiene mayor agua, y si bien las hormonas natriurética, el péptido natriurético auricular y cerebral están aumentados, hay una insensibilidad del riñón para ese péptido natriurético, sobre todo en el paciente con falla cardíaca. El síncope es la pérdida súbita intransitoria de la visión, de la conciencia, asociada a una incapacidad para mantener el tono muscular o tono postural, que tiene breve duración. El paciente recupera la conciencia sin quedar ninguna secuela. Esa es la definición de síncope, que puede ser por falla circulatoria periférica, por enfermedad cardíaca, por otras enfermedades. Síncope vasovagal yo diría que es de los más frecuentes, hipotensión postural es bien frecuente, y el síncope histérico
o nosotros lo llamamos a veces supratentorial, síncope emocional, muy frecuente. Yo diría que las causas más frecuentes de síncope se dan acá y acá. Pero la enfermedad cardíaca, las vamos a mencionar también, puede ser una causa de síncope. Una gran vasodilatación periférica disminuye el flujo sanguíneo cerebral y el paciente pierde. Por ejemplo, los pacientes que toman antihipertensivos, los diuréticos, los pacientes simpatectomizados, los pacientes que tienen enfermedades de disautonomías, los pacientes con grandes varices, como el que muestra la imagen, los episodios de tos, el síncope tusígeno de Charcot, que los llaman. Después de episodios severos de tos, aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, disminuye la presión de perfusión cerebral y el paciente pierde. O el síncope miccional, que no es tan frecuente, pero que también hay que tenerlo en cuenta. En la enfermedad cardíaca, cualquier enfermedad que afecte el gasto cardíaco puede ocasionar síncope. Llámese falla cardíaca, llámese arritmias cardíacas, sea por aumento de la frecuencia, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, o por disminución de la frecuencia, bloqueo AV. ¿Sí? Puede ocasionar síncope, esos tipos de paciente, y también hay que buscarlo. Por otras enfermedades, como los mencionamos, el síncope que acompaña a otras patologías, la epilepsia cinética, la enfermedad vascular cerebral, el síndrome de hiperventilación también puede ocasionar síncope, el síncope vasovagal, que lo acompaña una inhibición general del tono simpático, un aumento del tono parasimpático, el paciente hace un secuestro de líquido periférico, pierde la conciencia, hay malestar. Este síncope también puede acompañar, por ejemplo, a los estados de dolor, ¿cierto? Los estados de ira, aunque también cabe acá. Esto se conjuga el vagal y el histérico, ¿sí? Aquí mencionan algunos: el malestar abdominal, pulso y presión arterial elevada, bostezo, el sudor, todos los componentes del síncope vasovagal. Y el síncope histérico, ya lo había mencionado, que acompaña a los estados emocionales severos. Ese paciente también tiene un problema de disminución del gasto cardíaco transitorio, aparece frecuentemente en las mujeres, generalmente hay ausencia de anormalidad cardíaca y vascular, y el paciente, alguna noticia, el paciente que hace algunas fobias en misa, bajan la presión arterial, pero ese paciente se recupera muy rápidamente. Y la tos, que acompaña a la enfermedad cardíaca, es un reflejo, ya lo habíamos mencionado, generalmente es de origen respiratorio, pero algunas enfermedades cardíacas. El ejemplo típico es la falla ventricular izquierda, el edema pulmonar que causa tos, que generalmente es seco inicial, que aparece en la noche, ¿sí? Que se puede acompañar de expectoración rosada o no, ¿sí? Con el tiempo puede ser productiva, que se acompaña de estertores, signos de broncoespasmo, sibilancias pulmonares, ¿cierto? Pero también aparece tos de origen cardiovascular, por ejemplo el aneurisma de aorta, ¿cierto? Que estimula digamos el laringio recurrente y puede ocasionar una gran dilatación del atrio izquierdo en estenosis mitral, también puede comprimir el laringio y ocasionar tos. Eso es más exótico, pero también hay que mencionarlo como tal. Y por último, la expectoración no es frecuente en el paciente cardíaco, pero les mencionaba la expectoración rosada nocturna del paciente cardíaco, es más del pulmonar. El paciente cardíaco la puede hacer en la noche, es una expectoración inicialmente mucosa, pero con los pasos cuando se van rompiendo vasos alveolo capilar, empieza a ser espumosa, rosada, muy frecuente en el paciente con edema pulmonar agudo severo. Yo creo que vamos terminando este set. Muchas gracias.